Saludos amigos y amigas de Ritmo Ciudadano. Hoy, Fulgencio Severino con un nuevo episodio. Como ustedes han visto en el título, he querido llamarlo No Más Guerra. ¿Y qué tipo de guerra? Guerra imperial. Como todos estamos conmocionados en primer lugar, con lo que el día 3 hizo los Estados Unidos, agrediendo militarmente a la República Bolivariana de Venezuela y secuestrando a su presidente Nicolás Maduro. Este es un hecho con mucha controversia, porque los que odian a Maduro confunden su odio con el derecho el derecho de los pueblos a no ser violada su soberanía. O sea, tienen mucha confusión. Igualmente confunden con el derecho de cualquier persona a ser sometido a un proceso de verificación de cualquier tipo de acusación por un imparcial. En este caso, cuando se trata de naciones, se supone que el imparcial es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el que debería evaluar las acusaciones que un país hace contra otro con el objetivo de negociar una solución o simple y llanamente autorizar una agresión que no debería nunca estar autorizada, pero en determinados momentos se han autorizado agresiones, tanto desde el punto de vista de bloqueos comerciales como también agresiones militares. Entonces, digo esto porque en las redes muchas personas me cuestionan porque estoy opuesto a lo que Estados Unidos hizo en Venezuela, pero también estaría opuesto si Estados Unidos aquí lo hiciera contra Luis Abinader, que es el presidente de la República Dominicana. Estaría opuesto si Estados Unidos lo hiciera contra un ciudadano cualquiera. Cualquier ciudadano yo estaría opuesto. ¿Y por qué estoy opuesto? Porque si lo que se impone es la ley del más fuerte, entonces cualquier policía pudiera entrar a una casa bajo el supuesto de que ahí hay una persona que está violando la ley y entra y hace con esa persona lo que quiere. Pero igualmente ocurre de un país a otro, que es todavía mucho más grave. Si aquí nosotros en República Dominicana tenemos normas legales que dicen, leyes que dicen que para usted invadir una propiedad privada, sea de tener un posible violador de la ley, usted tiene que tener la orden de un juez. Si usted no la tiene, no puede entrar a una propiedad. Entonces imagínense ustedes lo que tiene que ver con un país a otro. Si un país a otro no puede entrar sin importar el tipo de acusación que se haga contra un ciudadano común. Y pongo el ejemplo de cómo es que aquí se extraditan personas a los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen la capacidad militar para venir a República Dominicana y agarrar a cualquiera que acuse de violar sus leyes y llevárselo, porque tiene aviones, tiene un grupo de, de, de gente que permite que hagan lo que quiera. Sin embargo, de acuerdo a la norma internacional, sabiendo que hay un tratado de extradición entre República Dominicana y los Estados Unidos, él tiene que seguir el proceso, que es hacer el expediente, someterlo en la República Dominicana, y en República Dominicana lo llevan a la Suprema Corte de Justicia. Esta convoca al que se está acusando y pueden ocurrir dos cosas: que él diga que se quiere ir voluntariamente para Estados Unidos y se produce la salida voluntaria de él en extradición. O puede ser que él diga que no ha cometido eso. La Suprema Corte de Justicia conoce el caso y determina si aquel país tiene o no tiene razón para pedir la extradición. Entonces, quise aclarar esto porque, aunque lo hemos dicho en otras ocasiones, me interesa que esto esté claro. La posición de nosotros
no es porque estemos o no estemos con Maduro, o con los chavistas, porque vuelvo a insistir, nosotros los seres humanos estamos divididos en dos. No importa que usted se pinte de santo, de Dios, de cristiano, en la medida que usted se vuelve codicioso, amante de la riqueza, usted justifica todo lo mal hecho. Justifica a los ladrones, porque si usted está recibiendo beneficios, usted justifica a los ladrones. Justifica a los narcotraficantes metidos a la política, vota por los delincuentes en la política, porque usted no tiene ni valores ni principios desde el punto de vista ético. No lo tiene, aunque usted diga que lo tiene, aunque usted crea que lo tiene, no lo tiene. Ahora, de ahí que vienen las famosas ideologías. Hay dos ideologías, la ideología burguesa y la ideología que es muy difícil poderla definir porque desde el punto de vista opuesto totalmente sería la ideología proletaria o la ideología popular o la ideología que defiende los intereses del pueblo. Entonces, esas dos ideologías son opuestas. La ideología burguesa lo que plantea es que hay que hacerse rico a como dé lugar. No importa lo que usted haga, robe, venda droga, vaya al Estado a enriquecerse, coja una empresa para explotar a los trabajadores, coja una empresa para explotar a la población vendiendo más caro que lo que usted debería vender. O sea, esa es la famosa eficiencia empresarial. ¿Quiere decir que todos los empresarios son así? No, hay empresarios que prefieren, que no son codiciosos, que hacen una empresa porque quieren de una u otra manera contribuir con el país, porque quieren tener inversiones para su futuro, pero no andan detrás de esa codicia. El codicioso no tiene ni hermano, ni padre, ni nada. Por eso ustedes ven, y el título de este episodio de hoy está dedicado a no más guerra. O sea, ¿qué es lo que tenemos hoy? Es lo que tenemos el mundo entero encendido. O sea, ¿qué va a pasar con Venezuela? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar con Venezuela todavía? Porque es para marzo que se pospuso la acusación contra Maduro a ver si el juez la acepta o no la acepta. Todo lo que han opinado desde el punto de vista legal, con cierto criterio más jurídico que ideológico, han opinado que no hay acusaciones para tenerlo, porque todas las acusaciones que Estados Unidos le tenía las tuvo que quitar. Primero que Maduro era el jefe de los soles, pero resulta que el cartel de los soles no existe. Pero se lo inventó para justificar la agresión. Pero ahora resulta que la acusación no la tiene. Segundo, que Maduro era el jefe del contrabando, que era un narcotraficante, pero ustedes no tienen evidencia de que Maduro haya mandado un solo kilo de droga a los Estados Unidos. O sea, no tienen ninguna evidencia. Entonces todo esto lo tienen que cambiar con que Maduro era un protector de los narcotraficantes. Miren cómo van cambiando las cosas. Y ya la última acusación que se la dejan es que Maduro es portador de armas peligrosas contra los Estados Unidos. Ya ustedes saben, o sea, que ningún país puede tener armas para defenderse de cualquier agresión de los Estados Unidos, como finalmente lo hicieron y los venezolanos no se pudieron defender. Por eso hay mucha gente que cree que el tema es si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con Maduro, porque igual ese mismo grupo de gente, ¿con quién es que están de acuerdo? Con Trump, con los Estados Unidos. No importa las agresiones que Estados Unidos haga contra el mundo, porque Estados Unidos no está agrediendo a Venezuela nada más. Estados Unidos anda detrás de la isla de Groenlandia, una isla que está pegado allá, pegado de Canadá allá arriba. No tiene nada que ver con Estados Unidos. Nada que ver. Bueno, tal vez está cerca de Alaska, pero con quien hace cierto nivel de frontera es con Canadá, y se cree que de ahí fue que emigraron los habitantes de Groenlandia, unos 56,000 o tal vez un poco más habitantes que hay en una isla que parecía un país, pero que lamentablemente la mayor parte de su superficie está ocupada por hielo. Estamos hablando de una superficie de más de 2
millones de kilómetros cuadrados. Es la isla más grande del mundo, o al menos eso creo. Pero Estados Unidos se le ha metido en la cabeza que quiere esa isla. Y eso no tiene nada que ver con... Esa isla está vinculada a Dinamarca. Y Dinamarca, hubo una discusión entre Dinamarca y creo que Noruega, creo, quién era el propietario, a quién pertenecía, y finalmente terminó siendo, una isla de Dinamarca, pero que tiene un gobierno con ciertos niveles de autonomía respecto a Dinamarca. Y usted pregunta, pero si Dinamarca es parte de Europa y parte de la OTAN, ¿por qué Estados Unidos quiere arrebatarle una parte de esos terrenos o una parte de su territorio a Dinamarca? Y cuando usted se mueve por el otro lado está el tema de las acusaciones contra Canadá. Y por el otro lado tenemos a Estados Unidos amenazando con también atacar a Irán. ¿Sí? ¿Y qué representa de peligro Irán para Estados Unidos? Ninguno. Entonces lo que estamos en presencia de guerras imperiales. Guerras imperiales. ¿Por qué pelean los imperios? Yo creo que nosotros todos conocemos en la historia nuestra lo que fue la colonización. O sea, ¿por qué los españoles y todos los europeos acabaron con una gran parte de los indígenas en todo el continente latino, el continente americano? ¿Por qué? Por robarse todo lo que era los minerales, la madera, todo lo que había en estos pedazos, como el caso de nosotros. Es decir, los imperios en su afán, en su codicia, no tienen amigos. Y por eso yo le decía a los venezolanos, si ustedes creen que los Estados Unidos están haciendo eso porque quieren que los venezolanos regresen a Venezuela o que la oposición de Venezuela llegue al poder, no, a Estados Unidos no le importa eso. Estados Unidos apoya monarquía, que no se hacen elecciones. Estados Unidos apoya dictadores. Y si no, veamos aquí en República Dominicana, Trujillo, Balaguer, vayámonos a Somoza, en Irán el Shah. O sea, usted va donde quiera y los Estados Unidos apoyan dictadores. En Chile da un golpe de Estado a Allende y pasa a ser presidente Pinochet. ¿Y cuántos años duró Pinochet haciendo y deshaciendo? Y a Estados Unidos no le importa nada de la democracia de ninguna parte, y la de ellos menos. La de ellos menos. Porque ustedes no ven que en Estados Unidos, en esta persecución contra los inmigrantes, cómo matan a una señora. Y luego se inventan que esta señora le iba a tirar un vehículo a los agentes de inmigración de los Estados Unidos. O sea, yo lo que quiero que entendamos es que por qué que se hace la guerra. Por eso mi posición, y yo lo escribía hoy en Facebook, hoy no ayer, fíjense, la posición mía es que yo no apoyo guerra, ni apoyo agresión de ningún país contra otro. Porque siempre hay justificación. Y como yo estoy del lado de los intereses del pueblo, la mayoría de las veces, ningún pueblo se beneficia de la guerra de un país a otro país. Es decir, o sea, ¿qué tiene que ver el pueblo ruso con la guerra de los rusos contra Ucrania? Nada. ¿Y qué tiene que ver el pueblo ucraniano de la guerra entre Rusia y Ucrania? Nada. Ahora, ¿por qué no se pusieron de acuerdo para evitar la guerra? Simple y llanamente porque Estados Unidos y Europa querían desinflar, como yo le llamo, desinflar el poder militar de Rusia. Porque Europa y Estados Unidos nunca han querido que Rusia exista. Primero la desmantelaron en el 1990, 89-90. La desmantelaron lo que era la Unión de República Socialista Soviética, desmantelada totalmente. Pero Rusia en ese momento
supuestamente era sobre la base de que Rusia era un país socialista. No, en Rusia no hay socialismo, en Rusia lo que es un capitalismo rancio. El mismo capitalismo rancio de Estados Unidos y de Europa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no se aceptan uno a los otros? ¿Por qué Estados Unidos y Europa no aceptan a Rusia? Porque Rusia, los capitalistas rusos, dicen los europeos, en algún momento pueden querer los bienes de los europeos. En algún momento, eso no se sabe. Y por eso Europa dice, nosotros tenemos temor de que Rusia nos invada. ¿Y a quiénes agarran? A los pobres infelices de Ucrania. Los cogen, como dicen, como conejillos de indios. Los someten a una guerra contra un poder muy por encima de ellos, que es el poder militar de Rusia. Y los ucranianos terminan una gran parte saliendo de Ucrania, pero ahí no se protesta por eso. Es decir, ustedes nunca van a ver en los medios en los medios de comunicación que controla Estados Unidos y Europa, ustedes no van a ver diciendo que la gente ha salido corriendo de Ucrania, pero sí que los venezolanos han salido corriendo de Ucrania. Pero nunca dicen que los venezolanos salieron corriendo de Venezuela después del bloqueo total que le puso Estados Unidos, donde que a partir del año 2013, después que muere Chávez, en la que se le impide a Venezuela tener acceso a todo tipo de bienes y servicios provenientes de Europa, de Estados Unidos, y fueron más allá. Y nadie que le venda a Venezuela puede vender en Estados Unidos ni en Europa. O sea, esa es la democracia que los imperios consideran que uno está obligado como país arrodillársele a ellos para que ellos hagan con los bienes, y esos bienes son humanos, bienes humanos, pero son bienes materiales, como son en el caso de Venezuela, petróleo, en el caso de República Dominicana, oro, en el caso de Venezuela se dice que tiene grandes minas de metales de diversos tipos. Entonces, los imperios lo que ganan es detrás de esas riquezas. Por eso lo que estamos viendo son luchas imperiales. Luchas imperiales. O sea, por eso Europa, no Rusia ha invadido nunca Europa, pero Europa sí ha invadido a Rusia en 2 ocasiones. Primero Napoleón y luego Hitler. Entonces esa es la verdad. Ahora, ¿por qué es que Europa quiere ese terreno ruso? Porque ustedes me dirán ahora, ahora, cuando Hitler era porque Rusia era comunista, vamos a aceptarlo. Y cuando Napoleón, ¿por qué? O sea, ahora, ¿por qué? Simple y llanamente que los capitales no tienen ideología. ¿Por qué Occidente y de manera particular Estados Unidos enfrenta de manera soberbia a China? ¿Por qué? Porque tienen miedo que esos capitales chinos los sustituyan a los capitales norteamericanos. Porque el capitalismo imperial es insaciable. El capitalismo imperial es insaciable. O sea, cuando el capitalismo llega a esa fase global de tener corporaciones empresariales, se vuelve insaciable. Y donde quiera que cree que hay algo de recursos, lo persigue a como dé lugar. A como dé lugar. Y mata a quien tenga que matar. Invade a quien tenga que invadir. Y ellos creen que es verdad que los pueblos, cosa que no se ha demostrado nunca, que los pueblos van a vivir con esos temores. No, los pueblos no viven con esos temores, porque la gente, cuando se encuentra sin salida, cuando la gente se encuentra sin salida, va a hacer lo que sea. Porque, ¿cuál es la causa por la que tenemos esos países imperiales, multimillonarios, y tenemos todos estos países como el caso de nosotros? Y el caso de Venezuela, que tiene capacidades, que tiene materia prima como el petróleo, suficiente
si combinan los ingresos con el petróleo, con el desarrollo industrial, porque todo lo de Venezuela tiene mucho que ver con esa dependencia total del petróleo que ha tenido, que cuando se lo bloquean, como está ocurriendo ahora, que es un bloqueo total, pues se le hace muy difícil la vida. Y cualquier país nuestro, a quienes nos produzcan un bloqueo como el que tiene Venezuela, igualmente pasó con Cuba, que no tiene petróleo, pues definitivamente nos hacen la vida difícil. Pero muy difícil. Por eso, lo principal es que los pueblos que no tenemos esa categoría de grande capital, esa categoría de imperial, tenemos que saber que tenemos que oponernos a esa guerra. Porque somos los más perjudicados. Y además porque nunca sabemos a quién es que nos va a tocar. Porque yo le voy a decir a ustedes una cosa. Vamos a suponer que Estados Unidos decida tomar una decisión contra los intereses dominicanos. ¿Qué ustedes creen que tendría que hacer el presidente de la República? Desde el punto de vista constitucional, inmediatamente rechazarlo. Ahora, ¿por qué no lo rechaza? Porque tiene temores. O sea, ¿por qué el presidente de la República aceptó que ahí en las Américas tuviéramos una base militar norteamericana violando la Constitución y el artículo 80? Porque simple y llanamente tiene miedo, tiene temor. Y cuando usted vive con miedo y con temor, usted tiene que arrodillarse. ¿A qué usted le tiene temor? Bueno, yo le tengo temor a que me invadan. Yo le tengo temor a que me produzcan un bloqueo. Yo le tengo temor a que me secuestren los recursos que tengo en todos esos paraísos fiscales que tienen esa grande potencia. Porque esa potencia ni tienen moral ni tienen ética. ¿Por qué ustedes creen que existen tantos paraísos fiscales donde se movilizan dinero fundamentalmente de estos países pequeños, la mayoría de las veces dinero de origen dudoso? ¿Por qué? Como es la corrupción, la droga. ¿Por qué? Porque así ellos sacan dinero que deberían ser utilizados para que estos países lo invirtieran. En el caso de Estados Unidos, agarran todo estos dinero que se pueden invertir tanto en empresas norteamericanas como en empresas inglesas, que los ingleses son de los que más paraísos fiscales tienen. Y esa realidad del capitalismo en el día de hoy es lo que hace que estos presidentes, con todos esos temores, se tengan que arrodillar frente a todas las políticas de esos imperios. ¿Y ustedes creen que nada más es en el campo militar? No, es en el campo de la economía. O sea, esos países son los que determinan los movimientos económicos que toman estos países. Pero ustedes ven a Estados Unidos que le dicen: nosotros vamos a determinar a quién Venezuela le vende petróleo y a quién no le vende. Nosotros vamos a determinar qué hace Venezuela con el dinero o qué no lo hace. Eso nada más lo pudiera hacer Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Solamente tendría posibilidad si llegó a un acuerdo con los chavistas. Ahora, con esa narrativa de Estados Unidos, ¿qué es lo que usted tiene que esperar? Lo que confiamos en que los chavistas no se van a arrodillar. Lo único que tenemos que pensar es que la guerra no ha terminado, que en poco tiempo Estados Unidos estará interviniendo a Venezuela y que los chavistas tienen que prepararse para el pleito. Y cuando digo los chavistas, porque son los que dominan en Venezuela. O sea, la oposición ha salido de Venezuela. Entonces, quiere decir que esa situación de Venezuela frente a las agresiones de Estados Unidos no ha cambiado mucho. No ha cambiado. Porque nadie aceptaría desde el punto de vista de la dignidad humana lo que Trump y los halcones de Estados Unidos están diciendo frente a lo que ellos van a hacer con el petróleo venezolano. El petróleo es nuestro.
Los minerales nuestros y nosotros vamos a hacer con eso lo que nosotros nos dé la gana. Trump va más lejos. Nosotros determinamos a quién le venden, pero el dinero lo administro yo, dice Trump personalmente, como que el petróleo de Venezuela es propiedad de él. Y yo decido qué hacer con eso, con ese dinero. Entonces, cuando usted mira eso, dice, bueno, aquí nada más hay dos cosas. O hay arrodillamiento del gobierno de Venezuela, o simple y llanamente la confrontación no ha terminado. Pero igualmente usted ve la posición de Estados Unidos frente a Irán. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que los imperios, y cuando hablo de imperios no estoy sacando a ninguno. Para mí es un imperio todo aquel que quiere tener, sea como empresa, o sea, cuando un país tiene empresas que intentan influir a nivel global, se convierten en empresas imperiales y ese país se convierte en un imperio. Ahora hay que ver cómo ese imperio quiere dominar al resto de países. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos es con su poderío militar a quien le impone y a través de dos mecanismos financieros como son el Fondo Monetario y el Banco Mundial que le imponen reglas y leyes de lo que los países pueden hacer y no pueden hacer. En el caso de otras naciones lo pueden hacer no con su poder militar, sino con su capacidad comercial. O sea, te vuelvo dependiente, te arruino tu producción nacional y luego te vendo a como yo quiera. Por eso es que nosotros decimos que hay que ponerle fin a la dependencia, que nuestra garantía de no guerra está íntimamente vinculada con ponerle fin a la dependencia. Perdón, creo que dije hablando de ponerle fin a la dependencia. Y eso, para usted lograrlo, usted tiene que industrializar su sociedad. Usted tiene que producir la mayoría de los bienes y servicios que usted necesita. Como viven los chinos están acumulando de todo, no importa la condición en la que está la economía china hoy. Cuando digo la condición, es una economía creciendo, pero no era la economía que crecía 8 y 10%. Es una economía que crece 6%. Pero los chinos acumulan petróleo. Los chinos acumulan alimentos. Pero los chinos están produciendo alimentos que tienen que importar de otro país. Porque ahí hay planificación pensando en la sobrevivencia de su ciudadano, independientemente de lo que ocurre en el mundo, porque nadie puede en este momento decir que en esta etapa en la que están los Estados Unidos en decadencia económica, Estados Unidos está en decadencia económica. ¿Y por qué Estados Unidos está en decadencia económica? Porque no tiene recursos. Ya Estados Unidos tiene que comprar fuera más que lo que vende para poder cubrir las necesidades de su población. Y cuando usted está en esa situación, usted tiene que salir a buscar prestado para usted comprar, porque de qué manera usted compra lo que usted necesita si usted no produce para comprar eso. ¿Cómo lo hace? Entonces a buscar prestado. Por eso ustedes ven que de los 38,000 millones de dólares que deben los Estados Unidos, 120% del Producto Interno Bruto, un poco más, Estados Unidos tienen deuda con países acreedores fuera aproximadamente el 25 al 30% de esa deuda, entre 9 y 10 mil millones de dólares. ¿Quién era el principal acreedor hace 10 o 12 años? China. Estados Unidos le debía a China 1.3 millones de dólares, billones. O sea, y luego seguía Japón. ¿Y qué ha pasado ahora? Que China está vendiendo todas esas cosas. ¿Por qué China está vendiendo todas esas cosas? China la está vendiendo porque ya no es seguro tener bonos del tesoro para China. Porque China se está viendo en la incautación que le hicieron a Rusia. Y China, que tenía 1.3 billones, ha venido bajando. Y todos los días tiene menos. Se dice que en este momento China tiene
menos de 700.000 millones de dólares en deuda del Tesoro de los Estados Unidos. Porque Estados Unidos necesita financiar su consumo. ¿Quién está supliendo a China? Bueno, está supliendo Inglaterra. Ya yo vi que en el último informe, Inglaterra tiene más de 800.000 millones de dólares en deuda del Tesoro. Pero el problema de Inglaterra es que Inglaterra no tiene superávit con Estados Unidos. Entonces Inglaterra tiene que salir a buscar prestado para buscar dólares para prestárselo a los Estados Unidos. Es decir, el caso de China era diferente. China le vendía tanto a Estados Unidos que la diferencia entre lo que China le vendía y le compraba a Estados Unidos, y todavía sigue ocurriendo así, China podía utilizar esos recursos para prestárselo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos vive de eso, consumir mucho, salir a coger prestado a lo mismo que le compra. Porque ¿qué va a hacer una gente con dólares? Ese dólar tiene que volver a Estados Unidos obligatoriamente. Porque si no, Estados Unidos tendría que imprimir muchos dólares para poder comprar todos los bienes y servicios que necesita, que consume su población y que no produce, porque ahí hay un concepto de despilfarro que no tiene comparación en Estados Unidos, pero eso se está agotando. Entonces, cuando se te agota, Trump, que había prometido no hacer guerra y que había logrado un gran apoyo porque a los norteamericanos no les interesa la guerra, hoy se ha convertido en el guerrerista más grande de los Estados Unidos. O sea, ¿tiene cuánto? Bombardeó a Somalia, bombardeó a otra nación ahí que no recuerdo ahora mismo del África, bombardeó a Siria en más de una ocasión. Ya ustedes vieron lo que hizo en Irán, bombardeó a Venezuela y secuestra a su presidente, y ya lo que está amenazando es con bombardear a Irán otra vez, pero ahora anda detrás de Groenlandia. Es decir, que no tiene, no se detiene en nada. Y amenazando a todo el mundo, amenazando a México, amenazando a Canadá, amenazando a todo el mundo, porque anda desesperado, como cuando uno tiene mucha hambre y no tiene comida, anda desesperado detrás de comida. Los Estados Unidos anda como cuando uno anda desesperado detrás de recursos que necesito y que no tengo. Entonces, por eso es que digo, y la posición mía frente al tema de la guerra, es que yo no apoyo guerra. Yo no apoyo guerra, porque la guerra no tiene nada que ver con los pueblos. El pueblo ucraniano y el pueblo ruso no tienen nada que ver con esa guerra de Rusia y Ucrania. Esa guerra entre Rusia y Ucrania es una guerra de las corporaciones. Y naturalmente los presidentes representan esas corporaciones. Lucha de las corporaciones. Lucha de la élite de los países. Pero la élite no va al frente de la guerra, solo manda a los pendejos, porque empiezan primero con los militares, luego obligan, como está haciendo Ucrania, al pueblo a convertirse en carne de cañón o carne de un aserradero, como sería el mejor término, de la guerra. Porque ¿qué es lo que hicieron los ucranianos? O lo mismo que están haciendo los alemanes, que le están diciendo a la gente que tiene que meterse primero voluntario. Y si no aparece voluntario, es obligatorio, que usted tiene que hacer el servicio militar, que luego tiene que insertarse en el ejército, que luego tiene que ir al campo de batalla. Pero ¿qué tiene que ver el pueblo con la guerra que usted está haciendo? Usted me preguntó si yo la quería. Entonces, señores, la guerra son luchas de las corporaciones empresariales, no son de los pueblos. Y nosotros quienes defendemos los pueblos no podemos apoyar ningún tipo de guerra bajo ninguna circunstancia, excepto la de yo defenderme. O sea, si los Estados Unidos vienen aquí a invadir a República Dominicana, los dominicanos que amamos este país tenemos que arriesgar nuestra vida. Ahora, podemos nosotros, vamos a suponer que Estados Unidos en una confrontación con el gobierno dominicano se meten en una disputa. Entre ellos, una disputa comercial entre las empresas dominicanas y la empresa
y las empresas norteamericanas. ¿Usted cree que el pueblo tiene que ir a favor de una o de otra guerra? No, no me joda. Que se bajen los grandes capitales y cojan cada quien un revólver o una metralleta o un fan y se vayan a una sabana y el que queda vivo ganó. No, pues ellos no hacen eso. Ellos crean una narrativa, utilizan los medios de comunicación para convencer a los pueblos de que hay que matarse por esos intereses. Al final el pueblo termina muerto, el país termina destruido y esas grandes corporaciones terminan más ricas. Porque en toda esa guerra usted puede estar seguro que Zelensky y toda esa élite militar y empresarial de Ucrania, todas terminan más ricas que antes de la guerra. Igualmente pasa con Rusia. Ahora, ¿quién es que se embroma? Los pueblos que se ven en el medio de una confrontación de las corporaciones por fines imperiales, no son por objetivos que tengan que ver con los intereses de estos pueblos o de los pueblos. Y por eso yo digo que nadie que sea revolucionario puede apoyar una guerra. Nadie que sea revolucionario puede apoyar una guerra. Por eso nosotros somos firmes en oponernos a cualquier tipo de agresión de un país a otro. Debe predominar desde la perspectiva de las discusiones que puede haber entre todas estas corporaciones, porque la mayoría de los debates son de las corporaciones. La mayoría de las diferencias son de las élites, no son de los pueblos. Y el mejor ejemplo es Estados Unidos. En Estados Unidos la mayoría de la gente cuando le preguntan se oponen a este interés guerrerista que ha desarrollado Donald Trump contrario a lo que él había planteado en la campaña. Ahora, ¿por qué Trump se mete en guerra cuando él había prometido que iba a terminar con toda la guerra? Simple y llanamente porque Trump responde a los intereses de esas corporaciones. Yo vi un informe que dice que en la agresión a Venezuela gastó casi 13.000 millones de dólares. Pero mientras está gastando en una agresión a un país 13.000 millones de dólares, aparte de lo que está gastando, los miles de millones que está gastando por esa presencia de todos esos barcos ahí en el Mar Caribe, le niega el derecho a los norteamericanos al Obamacare. Es decir, es una contradicción. Mientras le quita aquellos incentivos, aquellos recursos que sirven al bienestar de la gente, entonces se embarca en grandes gastos con el objetivo de sostener una guerra que él había prometido que no haría. Por eso, mis distinguidos amigos y amigas, en mi condición de hombre revolucionario, yo no apoyo guerra. Yo no apoyo guerra. O sea, la guerra deben hacerla quienes se benefician de la guerra. Los pueblos no se benefician de ninguna guerra. De ninguna guerra. De ninguna guerra. Y es un error de todo aquel que no tiene interés desde el punto de vista empresarial en los beneficios de la guerra que esté defendiendo una guerra. Por eso veo con tristeza cuando alguien por su posición ideológica, contrario a quienes gobiernan en Venezuela, decir que está bien la agresión y están dispuestos a que Estados Unidos destruya Venezuela. Están dispuestos a eso. O sea, con el objetivo de salir de los chavistas, quieren que Venezuela se convierta en Gaza. Quieren que Venezuela se convierta en Gaza. Y eso simple y llanamente es un error. Porque quienes mueren ahí, como pasó con esos más de 100 personas que se supone o se dice que han muerto en Venezuela, fueron gente indefensa que no tienen nada que ver con el debate, ni siquiera con el gobierno de Venezuela, que no ha agredido en nada a los Estados Unidos, sino simple y llanamente que decidió hacer relaciones comerciales frente al bloqueo que le ha impuesto Estados Unidos con otra nación. Bueno, se puede dejar morir de hambre. Y el mejor ejemplo de eso es que del petróleo que saca Venezuela lo saca con una empresa norteamericana, entre otras, y todo ese petróleo va a Estados Unidos. Estados Unidos no tiene en Venezuela relaciones comerciales o explotación petrolera porque no quiso.
Claro está, hay una regla diferente, porque cuando Carlos Andrés Pérez y ese grupo de Caldera que defiende mucha gente contrario a los chavistas y que no lo quieren decir, era el 20% de la venta del petróleo para Venezuela y el 80% para las empresas. Cuando los chavistas cambiaron esa relación, porque no es que los chavistas nacionalizaron la explotación petrolera en Venezuela, porque siempre la explotación petrolera en Venezuela ha estado bajo la dirección de una empresa estatal. Lo que ha cambiado es la relación sobre cuál base se explota el petróleo, que anteriormente era una relación de 80-20 a favor de las empresas explotadoras y hoy es en función de 20 para las empresas y el 80 para Venezuela. Por eso cuando Trump se reúne con todas estas empresas explotadoras de petróleo, ellas le dicen, sin cambiar las reglas, yo no voy a invertir para Venezuela. Tiene que cambiar las leyes y las reglas y entonces nosotros vamos a invertir. Pero en definitiva, no es el objetivo mío entrar en debate sobre el tema de si usted está de acuerdo con el gobierno chavista o no, porque yo no soy venezolano y por lo tanto no me tengo que involucrar en eso, pero tengo que utilizarlo como referencia para explicar cómo la gente por diferencia ideológica se confunde y está dispuesto a aceptar a que ciudadanos al que dicen ellos que quieren, porque supone que si yo soy dominicano, no me importa que un ciudadano sea del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PRM, de Patria para Todos, de cualquiera otra organización, para yo querer que esa persona esté viva, para yo oponerme a que esa persona sea asesinada. O sea, no tiene nada que ver con eso. O sea, mi amor por mi país, mi amor por la gente donde yo vivo, me impide que yo la odie tanto que quiera verla muerta. Es decir, por eso digo que el odio es el enemigo de la racionalidad. El odio. Y contrario, el amor, porque para mí el amor está muy vinculado con la ética. Y quiere decir que solamente cuando usted ama a la persona, toma decisiones pensando en el bienestar de los otros y no en el suyo. Y eso es común para cualquiera. Eso es común para cualquiera. Eso es común para un capitalista, para un revolucionario, para el que sea. Si usted en busca de bienestar propio, no puede sentirse aferrado a la idea de que usted puede hacerle daño a los demás porque usted beneficia sus ideas o tiene beneficio particular. O sea, yo soy de lo que cree que nosotros los seres humanos debemos amarnos, siempre debemos actuar conforme a no hacer daño a los demás, Y cuando voy a actuar sobre los demás, siempre tiene que ser pensando en hacerle el bien. Si no le puedo hacer el bien, prefiero no actuar. Entonces, es en esa dirección. Naturalmente, hay momentos en el que por defensa propia usted tiene que hacerlo de manera diferente, pero siempre que pueda evitar aún en defensa propia entrar en una confrontación que ponga en peligro, porque me siente en poder, la vida de los demás o los intereses de los demás, siempre debo pensar que esa no es una actuación desde el punto de vista humano correcta. O sea, que siempre debo poner el interés humano por encima de cualquier interés particular. Por eso, mis apreciados amigos y amigas, yo creo que el papel de los revolucionarios no apoyar ninguna guerra, naturalmente, exceptúo de esto en la razón de que te invadan, por ejemplo, si los Estados Unidos se meten a derrotar el gobierno chavista, ellos tendrán que pelear obligatoriamente. Ahí tendrán que pelear porque allá hay un gobierno y usted tiene que defender la soberanía de ese país. Pero siempre uno tiene que ver desde la perspectiva de revolucionario cuáles son los grupos y la élite que se están confrontando, ver en qué momento están representados los intereses del pueblo y es en base a eso que uno tiene que tomar su decisión. Por eso
soy partidario de no apoyar ninguna guerra, de, de siempre, siempre buscar los mecanismos para que los pueblos rechacen las pretensiones de la élite para involucrarse en guerra. Pero siempre hay diferencia porque en las guerras imperiales, que son muy diferentes, las guerras imperiales muchas veces obligan a los pueblos a tenerse que involucrar en determinados niveles de confrontación guerrerista. Por ejemplo, si Estados Unidos invade a Irán sin Irán estar haciendo nada, porque Irán no está haciendo absolutamente nada para que Estados Unidos lo invada. Los iraníes tienen que pelear hasta con botellas, tienen que pelear como sea, porque tienen que defender su soberanía y su país. Su soberanía y su país. Pero es diferente si Irán estuviera haciendo cosas que afectan los intereses de Estados Unidos, el pueblo no debería involucrarse en eso. No debería involucrarse en eso. Pero cuando un país que no está haciendo nada que afecte los intereses de otro y viene el otro y lo invade, el pueblo obligatoriamente tiene que involucrarse en ese tipo de defensa. Así, mis queridos amigos y amigas, he querido en este análisis del tema de la guerra en las dimensiones actuales en las que estamos, pues expresar nuestra opinión respecto a nuestra oposición a las guerras imperiales que está hoy impulsando los Estados Unidos y que sin lugar a dudas ponen en riesgo a la humanidad, porque cuando uno ve tantos frentes de guerra, cuando uno ve lo agresivo que está Europa, cuando uno ve que Estados Unidos anda también en la posibilidad de enfrentarse a Europa, uno dice, bueno, estamos en una situación, como decía en el campo mío, que cuando la gente veía un perro con mucha saliva saliéndole por la boca y desesperado y que no tenía rumbo, había que salir corriendo porque parecía que tenía la rabia. Es decir, todo da la impresión hoy de que el imperialismo norteamericano tiene rabia y que anda detrás de morder a cualquier persona que se le presente. Entonces, la única posibilidad que hay es si el mundo se uniera y le dijera a los norteamericanos, nosotros no vamos a seguir aceptando esa actitud guerrerista que ustedes están expresando, de creerse que ustedes son dueños del mundo y que pueden confrontar a todo el que ustedes le dé su voluntad solo con el objetivo de robarse la riqueza de ese país. Así es que hoy todo el mundo está afectado, excepto aquellos que se arrodillen, pero les recomiendo a aquellos que se arrodillen que también detrás de ustedes irán. Estados Unidos tiene el interés en este momento de robar todo lo que sean recursos que ellos hoy no producen y que se le está agotando la alimentación y que por lo tanto requieren que finalmente alguien le dé el oxígeno que ya ellos no tienen. Así que hasta la próxima.